A leer, acompáñenme al capítulo 15 de la carta a los Romanos. Voy a leer los 13 primeros versículos. Porque creo que se va dividiendo en secciones este capítulo. Y lo voy a leer todo para tener el contexto. A lo mejor nos vamos a ir verso por verso. Dice así en la versión 60. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Dios, rogamos que en esta noche tú nos dirijas a través de tu misma palabra y nos des entendimiento para comprenderla, para abrazarla, para vivirla. Señor, no queremos quedar en mero conocimiento intelectual. Queremos de verdad que se haga en nosotros carne tu palabra, Señor, y poder ser los hijos obedientes que tú quieres que seamos, Señor, y saber el propósito por el cual nos tienes en esta vida, en esta iglesia, y el llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta noche te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, empieza este capítulo como haciendo un resumen del capítulo 14, ¿no? Y retomando el tema del capítulo 14, dice, así que, acuérdense que cuando vienen esas palabras, así que, por lo tanto, ¿sí?, está como resumiendo el contexto de lo pasado. Y empieza este capítulo 15, así que, y como que está tomando el mismo tema. Fíjense lo que dice el versículo 1 del 14. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y el primer versículo del capítulo 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Retoma el mismo tema. De hecho, no se ha salido del tema Pablo, más bien, ¿no? Va a agregar algunas cosas acerca de este tema entre los débiles y los fuertes y los débiles en el Señor o en la fe. Y como ese estudio, y yo ahora como no puedo hablar mucho porque cuando hablo me empieza a dar el ataque de tos, entonces voy a hablar menos. ¿Les parece? Ustedes van a hablar, así que preparen el micrófono. Les voy a hacer una pregunta. ¿Para qué vienes a la iglesia? No al local, a la iglesia somos cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo. Nos reunimos en este local, pero este local no es la iglesia somos cada uno de nosotros.
Y tenemos ciertos días de reunión. Hoy es uno de ellos, el domingo es el día donde más nos reunimos. Ahora la pregunta es, ¿a qué vienes a la iglesia? A ver, los valientes. Dice la Escritura que el reino de Dios se hace a fuerzas y solo los valientes lo arrebatan, ¿verdad? ¿A qué vienes? ¿Te has preguntado? ¿Has meditado en eso? ¿A qué vengo? Hermana Edith, siempre las mujeres son más valientes, hermanos. Bueno, pues yo vengo a aprender más de la palabra, porque pues necesitamos saber más de ella para podernos enfrentar a las cosas del mundo. Y pues para venir también para estar con mis hermanos, convivir con ellos, edificarnos, apoyarnos cuando pues uno está triste, cuando, como este caso que lo que les pasó a los hermanos, poder consolarlos. Es eso. Muy bien, hermana Edith, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sadrach? O Sadrach, como te dice tu papá. No sé cómo sea, Sadrach o Sadrach. A ser parte del cuerpo de Cristo, a cumplir una función en ese cuerpo, posiblemente, así como un cuerpo, más bien todos tenemos una función distinta. Entonces, yo vendría a ser parte de ese cuerpo y cumplir una función. Gracias, Sadrach. Muy bien, muy bien. Miguel, ¿qué pasó? A ver, compartan el chiste. ¿Sí, yo no me veía? ¿O tú? Sí, Miguel. Bueno, yo veo que el amor de Cristo en su cuerpo, en que venimos unidos a agradecerle, a bendecirle, a glorificarlo, unidos y amándonos unos a nosotros, y en eso mostramos el amor de Dios para con Él. Muy bien, Miguel. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? No, ya no. Ok, está perfecto todo lo que dijeron. O sea, tenemos un propósito al reunirnos. La iglesia, miren, no es una organización, es un organismo, es un órgano. Somos gente viva, ¿sí? Y venimos a dar vida. Todo ser vivo, una de sus características de un organismo es que manifiesta esa vida que tiene. Y como iglesia nosotros tenemos una vida que viene de Cristo, ¿sí? Dice Efesios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Y entonces ese organismo vivo se va a manifestar en medio de nosotros. ¿Sí? Siendo la cabeza Él, Dios venimos como objetivo primordial, decía nuestra hermana Edith, venimos a adorarle a Él. Venimos a aprender de Él, venimos a conocerlo a Él. Y venimos a estar unos con otros. O sea, aquí no hay nada de el culto de Caín. ¿Saben cuál era el culto de Caín? Dios le preguntó por su hermano Abel. ¿Y si acaso soy yo guarda de mi hermano? Y hay muchos creyentes que a veces vienen a la iglesia, dice, yo a lo que vengo, a tener relación con Dios. Si nada más vienes a eso, estás mal. Nuestra relación con Dios sí es vertical, pero también es horizontal. Con cada uno de los miembros de ese cuerpo que conforma la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando el apóstol Pablo fue alcanzado por Jesús, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues?
Y él estaba persiguiendo a los cristianos, pero en un sentido estaba persiguiendo a Jesús, porque Jesús se manifestaba a través de los cristianos. Entonces nosotros somos la representación de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Y dentro de ese grupo de creyentes que habemos, que venimos a la iglesia, en este capítulo y en el anterior está abordando Pablo un tema, dice, hay unos que se han hecho fuertes, que probablemente pueda ser madurez, fuertes en la fe, y otros que todavía están débiles. Tampoco implica tiempo, simplemente han sido o están debilitados en un área de su vida. Y empieza a abordar este punto. Pablo se considera de los fuertes porque dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos fueron católicos antes de ser cristianos? ¿Tú, Lalo, fuiste católico? Ah, ok, entonces tú vas a contestar. Yo creo en la iglesia católica escucharon muchas veces la palabra abnegación. ¿Sí? ¿Qué es la abnegación? Solo los católicos van a contestar, ¿eh? A ver, católicos, ¿qué era la abnegación? ¿O qué es la abnegación? A ver, vuelvan a levantar la mano los que dijeron que eran católicos. Para preguntarles a ustedes. A ver, Yola, Vicky, Lalo, ¿mande? Bueno, pero ahora ya como cristiana te lo cuestionas, ¿no? ¿Qué es la abnegación? Miren, no es una palabra ajena a nosotros, hermanos, tampoco. No es exclusiva de la Iglesia Católica. La abnegación nosotros la debemos de practicar. ¿Qué es la abnegación? No soy sacerdote católico. ¿Qué es la abnegación? A ver, Sadrach. Ya me gusta más Sadrach. A ciencia cierta no sé. Tal cual no sé, pero Gracias por tu respuesta. Esa es mi respuesta. Abnegación me suena a negarse a uno mismo, a evitar hacer lo que uno quiere, posiblemente. Muy bien, Sadrach, muy bien. Es lo mismo que negarse, que morir a nosotros. Cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, dijo, niéguese a sí mismo o practique la abnegación, un sacrificio de lo que a uno le agrada. ¿Sí? Por eso Pablo aquí está citando, dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, o sea, ser abnegados. No estamos aquí y no venimos aquí para nosotros. Por eso no vamos a manejar la doctrina de Caín. Nosotros sí somos guardas de nuestros hermanos. Nosotros sí tenemos que atender las necesidades de nuestros hermanos. Tenemos que estar atentos, a veces ver si a alguien le está pasando algo. Hace no mucho a una jovencita de aquí, por ver en sus estados de WhatsApp, lo que ella escribe, uno alcanza a percibir, a discernir cómo están. Y por las cosas que ponía, yo me le acerqué y le dije, oye, hija, veo esto que pones en tus estados. Digo, me habla de una tendencia que tú tienes, ¿te puedo ayudar en algo? Creo que necesitas hablar. Hermanos, porque miren, Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y Proverbios dice que el corazón que está triste seca los huesos. Y eso se va a reflejar en nuestro rostro, en nuestras palabras, ¿sí? Y nosotros
Estamos aquí, ¿saben para qué? Para edificarnos. Aquí lo dice. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora, ¿cómo conjugar o cómo equilibrar, como veíamos hace 8 días, ciertas cosas que parecen contradictorias? Pablo aquí escribe, dice, cada uno de ustedes agrade a su prójimo. Y si tú vas a Gálatas 1:10, ahí Pablo escribe, parece ser que se contradice. Dice, ¿acaso busco el favor de los hombres? Dice, si yo buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero no se está contradiciendo. Una cosa es querer quedar bien con los hombres y otra agradar en lo que es bueno a los hermanos para edificarlos. A ver, ustedes me van a seguir ayudando. Díganme de qué forma, de qué manera podemos edificarnos unos a otros. Fíjense, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el primer capítulo, a partir del verso 5, él empieza a declarar, dice, porque nosotros somos piedras vivas para edificar un edificio, una casa espiritual. O sea, nosotros, los creyentes, cada uno de nosotros, estamos edificando una casa espiritual para Dios. Y así como edificamos una casa, como ustedes saben, materialmente una casa se edifica con ladrillos y se va construyendo, nosotros también vamos construyendo esta casa espiritual. Y en esa edificación tiene que ver unos con otros. ¿Cómo nos edificamos? O cómo, dime tú, cómo edificas a alguien. O vienes a hacer tu culto. Sí, esposa mía. Espérame, ahí viene la cámara y el micro, porque vas a salir a nivel mundial. Yo pienso que nos edificamos unos a otros cuando, por ejemplo, saludamos a alguien y le decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿O cómo has estado? Eso al momento al que le pregunta, uno cuando le pregunta a alguien, le da a entender que me está interesando lo que le pasa, que estoy al pendiente de lo que me está sucediendo. Entonces, en eso él me está edificando, me está ayudando a ver que no estoy sola, que siempre están los hermanos orando por mí. Y todo eso edifica en que yo me pueda sentir bien a través de lo que los hermanos me dicen, a través de lo que ellos me dicen en sus palabras. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Edith. Apoyándonos unos con otros, exhortándonos, demostrando amor y sirviendo con gusto a todos. Muy bien, hermana Edith. Gracias. Pero fíjense, el versículo dice, cada uno de ustedes agrade a su prójimo. O sea, esto, voy a usar una palabra que Johnny luego usa, dice, esto nos manda a ser proactivos. O sea, yo me voy a olvidar de mí, no me voy a agradar a mí, sino voy a agradar al otro. Fíjense, casi siempre estamos esperando, si alguien está padeciendo algo, estamos esperando que los demás lo noten y vengan a nosotros. Pero aquí el apóstol nos está diciendo que debemos tomar la iniciativa independientemente de cómo estemos para agradar al otro. O sea, eso es morirnos a nosotros, no agradarnos a nosotros, no estar metidos en nosotros mismos, sino salir de nosotros independientemente de lo que estemos atravesando para ir a edificar al otro en lo que es bueno. No se trata aquí de agradarlo en todo, de complacerlo en todo, de hacernos cómplices de todo lo que haga, no, en lo que es bueno en el sentido espiritual.
Y es olvidarnos de nosotros mismos. No sé dónde conté esta historia. Y no sé si aquí ya se las conté a todos. Pero un día había dos amigos que hacía mucho tiempo que no se habían visto. Y un día uno de ellos, vamos a ponerle Juan, le llama a su amigo Pedro y le da mucho gusto a Pedro. Y dice, qué bueno que me llamaste, ¿no? ¿Cómo has estado? Oye, le dice Juan a Pedro, es que quisiera platicar contigo, ¿no? ¿Podrías venir a mi casa? Claro, claro, me daría mucho gusto. Y entonces Pedro se desliza a la casa de Juan. No, es al revés, perdón. Juan va a la casa de Pedro, que es el que le llamó. Y entonces Pedro prepara algo, unas botanas, bebidas, algo, porque va a platicar con su amigo. Juan es el que quería platicar. Pero cuando llega a la casa de Pedro, Pedro empieza a contarle todo lo que le ha pasado durante los años que no ha visto a Juan. Y empieza a hablar y hablar y hablar de todos sus problemas, de que se divorció, de cómo está su situación y tal. Y sin darse cuenta, les amanece. Y de repente Juan le dice a Pedro, ay, mira, ya amaneció, ya me tengo que ir. Dice, pero me dio mucho gusto platicar contigo, Pedro. Pero ¿saben qué? El único que habló fue Pedro. Juan no había hablado. Solo se la pasó escuchando a Pedro, pero Juan es el que había tomado la iniciativa de hablarle a Pedro porque quería platicar él con Pedro. Y entonces, ya que se va Juan, dice, me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar. De repente reacciona Pedro y le dice, ay, qué egoísta fui, solo me la pasé hablando yo. Dice, oye, Juan, tú me llamaste y querías contarme algo, querías platicarme algo. ¿Qué era lo que me querías platicar? Dice, no te preocupes mucho, dice, solo quería decirte que tengo cáncer, pero otro día hablaremos. Y se fue Juan. Él tenía necesidad de hablar, pero vio la necesidad en su amigo Pedro, que se había divorciado, que había pasado malos momentos años atrás y eso. Él estaba sufriendo en ese momento la noticia de que tenía cáncer, pero aplicó esto. De agradar a otros, de edificar a otros, no agradándose a sí mismo. Quizás lo necesitaba él más, necesitaba más Juan hablar que Pedro. Pero muchas veces nosotros caemos en esa trampa, ¿sí? De estar pensando más en nuestra persona, en lo que nos está pasando. Fíjate, los problemas que nosotros atravesamos siempre los dimensionamos y creemos que son los más grandes que puede existir. Aunque sean mínimos comparados a lo mejor con lo que le pasaba a Juan y lo que les pasaba a Pedro. Pero siempre los nuestros son los que nos importan. No nos importan tanto los problemas de los demás. Ahorita que nos encontramos a Irra y a su familia, cuando entrábamos, o sea, yo no había entendido bien lo que le había pasado. Yo pensé que habían chocado. Entonces, desde ayer me aclararon que no es que hubieran chocado, sino que se les cayó un árbol. Pero no es verdad que siempre estamos más metidos en lo nuestro. Y es ahí donde nos atrapa la cárcel de egoísmo de cada uno de nosotros, que es de donde debemos de salir. Pablo sabía de esto. ¿Sí? Escribió una carta, Pablo, se le conoce como la carta del gozo, a los filipenses. Estaba en la cárcel. No la estaba pasando nada bien. Pero su motivo de la carta era animar a los filipenses y aún decirles ahí, mis prisiones han ayudado para que el evangelio crezca, se desarrolle. Y les digo a ustedes filipenses, gozaos en el Señor. Os digo otra vez, gozaos.
Y empieza a animarlos, empieza a hablar en una carta o escribir en una carta que se le conoce como la carta del gozo cuando él está en la cárcel. ¿Qué haríamos tú y yo si estuviéramos en la cárcel y le escribimos a los hermanos? Ay, vénganme a visitar. Hasta voy a agarrar otra vez el cigarro, tráiganme unos cigarros. ¿No estaríamos así a veces lamentándonos? Porque estamos demasiado concentrados en nosotros mismos. Y aquí quiere el apóstol que hagamos a un lado eso, ¿sí? Que estemos pensando en edificar al otro, como decía mi esposa, ahorita te doy la palabra, Leti. Miren, es tan fácil edificar, sin adular. Tú puedes ver una hermana, ver a otra hermana, y que viene a lo mejor con un vestido que le queda muy bien, y dice, oye, qué bien te ves, ese color te queda muy bien, ya la edificaste. Sin adular. No vaya a ser un vestido que se ve re feo y le digas, ay, qué bien te ves. No, real. Con un abrazo de retener a alguien que a lo mejor que ves que viene apachurrado. Y no le tienes que decir nada ni te tiene que contar nada. A lo mejor le puedes decir nada más, te amo, hermano, voy a estar orando por ti. O a lo mejor sabes de alguien que tiene una necesidad económica y quizás hasta te enteraste que no tiene para comer y le das para que coma ese día o lo invitas a comer. Y estás contribuyendo para el reino en la edificación de uno de sus miembros. Porque esa es la idea, que se sientan amados. Que lo que tú expreses, lo que digas, le hagas que su ánimo suba. No apachurrarlo. Me escribió Checo hace rato, yo creo Leti, Chuli, ya saben. Hermano, no voy a poder ir. Mi hija está enferma. Aparte tengo que hacer algunas cosas. Leti y Chuli van a llevar la alabanza. Pero no voy a ir. Dije, no te preocupes, Checo, atiende lo que tienes que hacer, cuida a tu nena, ¿sí? Y vamos a estar orando por ella. Podría haber nada más recibido su mensaje. Y ya, y sé que Checo no va a venir. Recibimos la noticia de Isra y su familia, lo que les pasó, y lo metió al grupo de matrimonios y empezó a recibir mensajes de varios hermanos de varios matrimonios. Eso edifica. Como decían, no estamos solos. No tenemos por qué cargar con lo que traemos solos. A veces si lo hacemos, puede ser por orgullo. Pero podemos compartir nuestras cargas y a lo mejor sin especificar qué es lo que pasa. Leti. Estaba recordando el pasaje de Segunda de Corintios, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, y dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, bueno, que ya habla, y estaba recordando de mi vida, ¿no? De cuando murieron mis papás, y luego supe de algunos hermanos que también estaban mal, pues consolarlos, ¿no? Porque yo ya pasé por esa etapa, o reciente, o todavía estaba sufriendo por eso, y animarlos, ¿no? Y consolarlos con la misma consolación que Dios nos dio a nosotros. Gracias, Leti. Dios nos permite ciertas experiencias con un propósito, ¿no? Aquí escribí, estamos en este mundo, hermanos, para vivir para otros.
pero sobre todo para otro, para aquel que dio su vida por nosotros. Y no lo vamos a hacer de una manera servil, de vivir para otros, sino pensando en su bien, en su edificación. ¿A través de qué? Decía, de la abnegación o de la negación de uno mismo. Y cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, eso hace que reine la unidad en medio de nosotros. Si no nos negamos y reclamamos nuestros derechos, quizás esto traiga división, traiga sectarismo, como empezó a suceder en la iglesia de Corinto, que cada quien estaba pensando en su grupo y empezó a haber facciones y dijeron, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. No, tenemos que negarnos a nosotros mismos y de esa manera va a reinar la unidad. Escribió un hermano esto, negarse a sí mismo no es ocultar o negar la propia identidad ni las posibilidades personales, conforme el don que cada uno ha recibido del Señor, sino negarle al yo pecador las cosas que agradan a la carne. Y después va a pasar el apóstol Pablo a ponernos a Cristo como el ejemplo supremo de lo que es pensar en los demás, de lo que es ser abnegado, de lo que es negarse a sí mismo, de lo que es no agradarse a sí mismo. Y entonces dice, verso 3, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo se convierte en nuestro mejor ejemplo de lo que es pensar en otros, lo que es negarse a sí mismo, lo que es no agradarse a Él. Fíjense, ese ejemplo de abnegación de Cristo siempre hacía que Él intentara agradar a su Padre. Juan 8:29, en la última parte, si pueden poner el versículo, Juan 8:29, en la última parte de este versículo, dice que Él solo buscaba agradar a su Padre, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Nunca hizo nada para agradarse a sí mismo. Estaba pensando en agradar a otro al Padre, ¿sí? Esa era su meta. ¿Sí? Y curiosamente aquí, uno diría, quizás Pablo, pues con el conocimiento que ya tiene, va a tratar de poner algunos ejemplos de lo que es a lo mejor negarse a sí mismo, porque se está poniendo a Cristo como ejemplo. ¿A dónde debería de recurrir este Pablo? ¿A qué ejemplos de Cristo? ¿No creen que tendría que ver algo de la vida de Cristo, de lo que viene en los evangelios? Hay muchas formas en que pudiéramos ver en los evangelios cómo Cristo se negó. Pero no, Pablo se va a ir hasta el Salmo 69, versículo 9, y cita esto, dice, los vituperios o los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Vemos un ejemplo de abnegación de Cristo, primero al agradar al Padre, ¿sí? Y después citando este salmo, ¿sí? Donde Cristo estuvo dispuesto a recibir lo que nosotros merecíamos, los insultos, los vituperios, todo sobre de él. Recibió los escupitajos, recibió las ofensas, ¿sí? Recibió la corona de espinas, los latigazos, los insultos.
todo eso estuvo dispuesto él a recibirlo porque no se agradaba a sí mismo. Estaba buscando agradarnos a nosotros, rescatarnos, edificarnos. Y por eso después cita Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, y está refiriéndose a todo lo que está en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, cuando cita las Escrituras, obviamente está hablando del Antiguo Testamento, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento a estas alturas, para que, a fin de recibir por la paciencia y la consolación de las Escrituras, y tengamos esperanza. ¿Qué cosas se escribieron antes? Cítenme algunas de las que vienen en el Nuevo Testamento que citan que se escribieron antes. ¿Nadie? Ahí mismo, si retroceden en la carta a los Romanos al capítulo 4, está hablando de una experiencia o de lo que vivió Abraham. Y nos los pone como el padre de la fe, de lo que tuvo que él pasar, lo que le sucedió a él. ¿Sí? Y también ahí dice, nos los pone como un ejemplo, para que confiemos y tengamos fe. Cítenme otro. Los mandamientos. Romanos 13 habla, ¿no? Ya lo estudiamos también. ¿Acerca de qué mandamientos? No matarás, no adulterarás, y empieza a citar algunos mandamientos. Dice, porque haciendo esto, la ley del amor, cumples toda la ley. ¿Sí? ¿Cuál más? Fíjense, en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, empieza ahí a citar Pablo. Dice lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice, y todos pasaron por el mar Rojo. Dice, y todos fueron bautizados ahí. Y después fueron por el desierto y todos bebieron de la roca, y la roca era Cristo. Y empieza a decir, después cita ahí, dice, y esto se escribió para nuestra enseñanza. O sea, todo lo que empieza a registrar el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, tiene como finalidad que nosotros aprendamos de lo que pasó antes. Para que nosotros podamos comprender la magnitud de la paciencia de Dios, ¿sí? De la compasión de Dios, de lo que Dios es. Como dice aquí, dice, se escribieron antes para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación que nos traen las Escrituras, hermanos, tengamos esperanza. Ahorita decía Isra, ¿algo ha de querer Dios conmigo? Sí, por supuesto. ¿Qué esperanza tenemos? Mira, si todavía seguimos en esta tierra, no hemos acabado nuestra misión para lo que fuimos enviados aquí. Y Dios quiere que esa esperanza no la perdamos. No habla solo de la esperanza de la vida eterna, sino de la esperanza que tenemos en la situación que cada uno esté viviendo y atravesando. Quizás no sea ahorita el estado ideal, a lo mejor estás enfrentando luchas, pruebas, problemas, ¿sí? Pero tenemos un Dios que es compasivo, que nos está dando o nos está llamando la atención para mirar más allá de lo que tenemos enfrente y ver más hacia el futuro, porque es un Dios compasivo, un Dios que nos ama y que quiere nuestro bien. En la segunda carta a los Corintios, Pablo les dice a los hermanos de Corintios, dice, ya saben del amor de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. No tiene que ver con lo material.
que muchos mercenarios del evangelio lo agarran ahí. Dicen, ya ven, por eso yo manejo el evangelio de la prosperidad, porque ahí dice que Cristo se hizo pobre y por eso ahora yo voy a ser rico. No, no tiene nada que ver con eso. Está hablando de las riquezas espirituales. Él decidió dejar su trono de gloria, tomar forma de hombre, ¿sí?, y venirnos a dar todos los dones que Él da, a estar compartiendo con nosotros, a vivir con nosotros. Por eso su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y estar haciendo bienes, dice la Escritura, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice, porque Dios estaba con él. Y entonces, este mismo Cristo, que es un Dios de consolación y de paciencia, ¿sí?, para eso nos deja en la Escritura ejemplos de lo que se hizo en el pasado. 40 años en el desierto el pueblo de Israel. Y después dice, y no se envejecieron sus ropas, ni se desgastó su calzado. Y diario comían maná, aunque a ellos les aburrió. Llegaron a decir, ya maná, ya chole con maná. Maná en la mañana, maná en la tarde, maná en la noche. Y reclamaron, queremos carne. Ah, ¿quieren carne? Ahí les va. Y no un día, ni dos, todo un mes, hasta que se les salga por las narices. Porque no sabían valorar lo que Dios les estaba dando. ¿Tienes para comer huevo? ¿Y comes huevo toda la semana? Dale gracias a Dios. Si es pozole, no se diga. Mi hija puede comer pozole todo un mes. Dice que no le aburre. Pero lo que Dios ponga en tu mesa, agradécelo, hermano. Es un Dios proveedor y nos está dando todo ese tipo de cosas. Y después dice el verso 5, pero el Dios, ese Dios que estamos hablando de la paciencia y de la consolación, no solo les va a dar esperanza, dice que Él les dé a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es de las cosas a veces más difíciles. Tener entre nosotros en cabecitas que piensan diferente, que fueron formados de manera diferente, que tienen una forma de tratar de digerir las cosas, de meditar en ellas, que tengamos un mismo sentir, que tengamos una misma voz. Y donde estamos a veces llenos de orgullo y queremos imponer lo que nosotros creemos que debe ser, como debe ser, cuando debe ser, como debe de ser. Pero yo soy el que tengo la voz cantante. Y que sea como yo digo. Porque si no es como yo digo, entonces no está bien. No. Viene hablando el apóstol de la abnegación, del negarse a nosotros mismos, ¿sí?, para edificación de otros, para que esto funcione bien. Y hermanos, morirse a uno mismo no es tan fácil, porque hay dentro de nosotros todo un motor que nos quiere llevar a ser los primeros, a protagonizar, a llevar la batuta, y nos está dirigiendo. El apóstol dice, pídanle a Dios, o es como una especie de oración, que les dé, que nos dé a nosotros un mismo sentir, no un sentir que nos unifique a nosotros, no, un sentir según Cristo Jesús. Y entonces Pablo escribe a los filipenses y les dice en el capítulo 12 del verso 5, dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó igual a ser a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho hombre, hecho semejante a los hombres, y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. No es el sentir que vamos a tenerlos tú y yo igualito, igualito, no. Va a ser el sentir según Cristo Jesús, por eso aquí lo aclara Pablo, que les dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Y entonces cuando empezamos a ver a nuestro ejemplo, que es Cristo, que Él tenía todo el derecho, no reclamó sus derechos, se autohumilló, nadie lo quitó. Él decidió renunciar a su deidad. Él decidió dejar el trono y venir a habitar entre nosotros, los pecadores. Dice, ese sentir que hay entre nosotros. Y entonces no tenemos para dónde hacernos. Tiene que ser según Cristo Jesús. Tener ese mismo sentir, ser unánimes en eso. Y a una voz, ¿qué vamos a hacer? A glorificar al Padre. A Él lo vamos a glorificar. Porque así como Cristo no vino a este mundo para agradarse a sí mismo, sino vino para agradar, como vimos en Juan 8:29, para agradar al Padre. Nosotros, si tenemos el mismo sentir de Cristo Jesús, vamos también con nuestras acciones a tratar de agradar al Padre. ¿Y qué es lo que le agradó al Padre? ¿Por qué el Padre pudo ser capaz de decir cuando bautizaban a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia? ¿Podrá decir eso Dios de cada uno de nosotros? Este también es mi Hijo amado en el cual me complazco, porque está buscando agradarme a mí. No está buscando agradarse a sí mismo, sino agradar a Dios. Y no es fácil. Porque la Biblia nos describe que nosotros estamos en una lucha continua entre la carne y el espíritu. Es una lucha de la cual no nos vamos a despojar hasta que nos muramos. Aquí vamos a estar enfrentando siempre esa lucha. Porque son cosas que le gustan a la carne. ¿A poco no a la carne? ¿Cuántos despreciarían, por ejemplo, ser ricos? No somos como Agur. Allí en Proverbios, Agur oraba y le decía a Dios, Señor, no me des riquezas ni pobrezas, manténme del pan diario necesario. No sea que teniendo mucho me olvide de ti, o teniendo poco reniegue de ti. ¿Oramos así? No, hermanos, la verdad. Señor, dame, auméntame, promuéveme en un mejor puesto, en un mejor trabajo, que tenga un mejor sueldo, cámbiame mi carrito, ¿sí? Por uno mejor. Ya quiero quitar esa televisión análoga que tuve que comprar un aparatito para que se vea y dame una de plasma, ¿sí? Una grandota, de esas curvas. A veces somos así, queremos más. Y que nos promuevan en algo. A veces, déjenme decirle esto, a veces nos damos cuenta cuando invitamos a alguien aquí a compartir la cena, empieza a predicar y le dijimos, comparte la cena. Y ya quieren aquí subirse a predicar. Y en un sentido, digamos, no está mal, pero ¿cuál es tu motivación? Esa lucha entre el espíritu y la carne. Es como cuando a alguien le invitan a orar en algún lugar, le dice, ora por los alimentos. Y se empieza a echar una oración y te pido por los niños de África y que las misiones y que nada. Y ora media hora y al final, y bendice los alimentos. Yo a veces esa gente me puedo acercar al final y decirle, oye, una de dos, me doy cuenta que no oras. Porque aquí te quisiste poner a cuentas con Dios. O quieres sobresalir, impresionar. Te pedí orar por los alimentos. Hubieras dicho, gracias Señor por estos frijolitos, en el nombre de Jesús, amén. Y ya.
Y se alcanza a ver. Nos alcanzamos a ver. ¿Qué son las cosas que nos mueven? Y entonces cuando tenemos el mismo sentir según Cristo Jesús, nos vamos a negar a eso. Vamos a dar preeminencia. Pablo dice también ahí en Filipenses, considera a los demás como superiores a ti mismo. ¿Sí? Considéralos así. Y cuando empezamos a practicar este tipo de cosas o a seguir el ejemplo de Cristo, no va a ser difícil que podamos ponernos de acuerdo. Aún que pensemos diferentes, aún que seamos diferentes, porque vamos a tener entonces la mente de Cristo y vamos a actuar como Cristo. ¿Tú te imaginas a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo en desacuerdo? No, ¿verdad? Ellos están en perfecta unidad. Entre ellos no hay pleito. El Padre propuso un plan. Cristo dijo, yo voy. Y el Espíritu Santo, yo dijo, aquí espero a que Cristo haga su obra y después me envía a mí. Ninguno de ellos quiso protagonizar. No dijo el Espíritu Santo, no, mejor envíame a mí, dame un cuerpo. Y todo esto tiene que ver con glorificar a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como citaba Leti, hay varios pasajes que sobre todo Pablo y también Pedro escriben, donde varias veces menciona esa relación entre Cristo y su Padre. Dice, bendito sea el Dios y Padre de toda consolación. No, bendito sea el Dios, déjenme acordar, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda consolación, y lo liga, y después Pedro también va a decir acerca del Padre en relación con el Hijo. Y encontramos varios pasajes así como aquí lo está citando Pablo en Romanos. Es esa relación que nos une al Padre a través de Cristo, porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Él después nos enseñó a orar cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y Él dijo, entonces cuando ustedes oren van a orar así, Padre nuestro. Y nos da esa relación filial con el Padre de poderlo llamar también nuestro propio Padre. Y si vamos a vivir para agradar al Padre. Ya no vamos a alcanzar a ver la otra parte, porque ahora va a hablar del efecto. Pablo va a hablar del efecto que produjo en los romanos, o que debe de producir en los romanos, seguir el ejemplo de Cristo para que nadie quede excluido del reino de Dios. Aunque en apariencia, cuando checamos el Antiguo Testamento y cuando vemos algunas cosas que Jesús declaró, el pueblo de Israel tenía una misión, y cuando Cristo vino, parece ser que vino nada más a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando en Mateo 10 manda a los 70 a predicar el evangelio y les da autoridad, les dice, pero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan a otro lado. Porque no quería incluir a los gentiles. No, aquí lo va a aclarar después Pablo. Todos estábamos dentro del plan redentor de Dios. Lo dijo desde Génesis 12, cuando llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No las familias que nacieran de Abraham, sino de toda la tierra. Y entonces Pablo va a aclarar en la siguiente porción la inclusión de los gentiles, ¿sí? Por eso empieza después esta parte, nada más el 7, dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Sí? Ahorita nosotros ya no hay problema este versículo, pero piensen en la iglesia de Roma,
principalmente constituida por judíos que habían creído, y después estaban agregando gentiles que no eran del pueblo judío. Ahí sí había un problema. ¿Cómo? Si esto es para nosotros nada más. No, no, no. Y en Efesios, eso después lo vamos a ver, Pablo tiene que hablar en el capítulo 2 de Efesios, dice que a través de Cristo, dice, él derrumbó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, haciendo de los dos pueblos uno solo. Pues pero eso ya será para la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, Lalo. Una de las cosas que ahorita estaba meditando, mira, ya, gracias por la luz para que me vea en la pretez. Hay que pasarle dinero. Una de las cosas y que lo más paradójico de esto y lo que nos debería de llamar la atención de lo que estábamos leyendo sobre buscar agradar a los demás, que está motivado por querer agradar a Dios, es algo que a mí me resulta muy paradójico, porque ahorita, y usted lo mencionaba, es difícil querer agradar a Dios y negarnos a nosotros mismos. Sin embargo, todos, absolutamente todos, dudo que haya alguien que no, hacemos cosas para agradar. Muchas veces es fácil encontrarnos a nosotros mismos haciendo cosas para otras personas porque queremos ganar su favor, ya sea hablando, por ejemplo, de gente famosa, por ejemplo, a jefes, si queremos, por ejemplo, en el caso de todos los que llevaron una relación romántica, cuando quisimos conquistar a esa persona, hacíamos cosas por agradar. Y muchas veces, a pesar de que tenía una intención de nosotros, vimos que era natural y era fácil. Yo lo veo y, por ejemplo, para mí es facilísimo agradar a mis hijas. Nosotros como humanos tenemos esa capacidad. Podemos hacerlo. No tenemos nada que haga difícil. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿por qué es difícil hacerlo cuando queremos agradar a Dios? Y tristemente, bueno, cada quien va a tener su propia respuesta, pero lo que yo creo y lo que yo veo es que entonces en la mayoría de nosotros, y yo ahí digo tristemente me incluyo, no vemos que agradar a Dios tenga esos mismos beneficios para nosotros. No lo vemos como algo deseable, no lo vemos como eso que sobrepasa cualquier relación humana, de beneficios. O sea, obviamente es muy fácil pensar qué es lo que yo voy a hacer porque me conviene relacionarme con alguien porque me va a dar mucho dinero. Pero ¿por qué no podemos hacer eso si pensamos que verdaderamente Dios es lo más maravilloso y es lo más importante? Y eso es algo que nos debería de llevar a meditar, porque en principio, si podemos hacerlo en este terreno natural, inclusive con estos picos a veces hasta de altruismo, ¿por qué no es natural en nosotros que lo hagamos para agradar a Dios? Gracias. No, no va a ser natural mientras no tengamos el Espíritu de Dios. Y una vez teniéndolo, no se va a dar de una forma natural, sino va a ser en la medida en que crezcamos. Acuérdense que venimos partiendo de los débiles y los fuertes. Y se supondría que los fuertes son los que han crecido, los que han madurado, los que han entendido. Por eso es que Pablo se pone del lado de los fuertes. Dice, nosotros que somos fuertes, ¿sí? Y entonces, en la medida en que nosotros vamos conociendo verdaderamente a Dios y tenemos una relación más íntima con Él, no va a ser tan difícil
tratar de agradarlo a Él. Lo otro, dices, en el terreno natural, sí agradamos, pero agradamos a la gente que amamos, a la gente cercana a nosotros. La misma escritura, el mismo Jesús les dijo, ¿no? A los fariseos, dice, sí, ustedes aman nada más a los que los aman. ¿Sí? Y en otra parte citó, dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿sí?, ¿cuánto más no dará el Padre el Espíritu a quien se lo pida? Y entonces una vez que tenemos el Espíritu de Dios y empezamos a desarrollar una relación cada vez más íntima, más profunda, vamos a darnos cuenta que sí se puede. Y está el ejemplo de Cristo, pero también está el ejemplo de Pablo. Por eso Pablo en el capítulo 10 también de 1 Corintios dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Y empezamos a analizar, por ejemplo, la vida de Pablo. Él se negó en muchas cosas. Dice en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, dice, yo preferí ya no tener esposa, déjenme parafrasear, y me gustaría que ustedes estuvieran como yo, que no se preocuparan por casarse. Dice, si se casan no pecan, pero si no se casan hacen mejor. Y él lo sabía y lo experimentó y lo quiso vivir así. En esa misma carta, en el capítulo 9, él dice, yo soy apóstol. Y como apóstol tengo derecho a ciertas cosas. Dice, así como Pedro tiene una mujer, yo también. Y tengo esto y esto. Dice, pero no voy a hacer uso de mis derechos con tal de que nadie hable en contra del evangelio. Y si voy a trabajar con mis manos, tengo derecho a recibir el sustento de ustedes. Porque si yo les doy lo espiritual, ¿acaso no es justo que reciba lo material de ustedes? Pero no voy a hacer eso. Y empieza a renunciar para agradar a Cristo. ¿Sí? O sea, aquí a veces yo mismo me he preguntado, si yo no recibiera ningún quinto de diezmos, ¿serviría igual al Señor? Y yo he llegado a mi propia conclusión, digo, sí, porque durante los primeros 6 años que fui pastor nunca recibí un quinto de diezmos, ni uno. Y atendía aquí y atendía acueducto. Y todos los diezmos que salían de acueducto yo los traía acá y yo no recibía ni un quinto. Y dije, yo no estoy aquí por el dinero. Ojalá fuera en todas mis áreas eso, pero son las cosas en las que puedo ir madurando. Una vez les dije en una clase, hermanos, si yo no fuera pastor, vendría con la misma frecuencia a las reuniones que como soy ahora pastor, o vengo nada más porque soy pastor. Y no debería de haber diferencias, hermanos. Un pastor que deje de ser pastor, si ama a Dios, tendría que seguir viniendo, aunque no sea pastor. Si no viene, me da a entender que entonces viene por el puesto. Se ve obligado a venir por el puesto. Y entonces todo ese tipo de cosas, ¿sí?, cada uno las tiene que analizar. Pero no es fácil el camino que Dios nos señala, porque Él nos señala un camino de negación, de abnegación, de renuncia. Y son las paradojas, pero en esas paradojas recibimos todo. Dijo Jesús, el que quiera ganar su vida, debe de perderla por mí. ¿De qué le servirá al hombre si ganara todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Sí? Y Jesús nos enseña a contar nuestra vida espiritual a través de las pérdidas, no de las ganancias. ¿Y a quién le atrae eso? Pero cuando profundizamos más, Él mismo dijo, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Allá inviertan. Allá nadie se los va a robar. Allá la polilla no lo va a echar a perder. El orín no lo va a echar a perder. Preocúpense por eso, porque de lo demás yo voy a tener cuidado de ustedes. No los voy a desamparar, no los voy a dejar nunca, ¿sí?
pero no lo vemos a veces tan atractivo porque es renunciar a las cosas de la carne. Pero de que se puede. Yo estoy seguro que sí se puede. Cuando alguien tiene una relación más íntima, más cercana con Cristo, ¿sí? Las cosas del mundo empiezan a perder su atractivo. El salmista lo entendió y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? Dios. Dice: y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Yo leo esa declaración, digo, yo no he llegado a esos niveles, pero lo aspiro. De llegar a tener solo a Cristo. He escuchado hermanos que batallan con alguna situación y después de que ya hicieron todos sus esfuerzos, dicen: ay, ya solo me quedó Cristo. Digo, gloria a Dios, ya te quedó lo único que necesitas. Lo único que necesitas es Cristo. Y yo les he dicho, yo he aprendido a vivir sin esposa, sin hija, sin trabajo, sin amigos, sin familiares. Lo llegué a experimentar y llegué a tener a Dios y me sentí completo. No es fácil, pero la Biblia nos dice: en Él, en Cristo, están completos y no les hace falta nada. Son las metas a alcanzar. Quizás pueda ser una batalla de todos los días, de toda la vida, pero puedo tener la mira allá. Voy hacia allá. Esa es mi meta. Por eso el libro de Eclesiastés termina con una aseveración, porque si uno lee nada más todo el libro sin llegar al final, es un libro deprimente. Pero al final dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios. Teme a Dios. Y bajo ese estandarte, bajo esa bandera, nos vamos a dar cuenta que el temor a Dios, como dice Proverbios, es el principio verdadero de la sabiduría. Estar temiendo a Dios. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Rubén. Sí, definitivamente, cuando nuestro Señor Jesús da su sermón del monte, en el que se titula como las bienaventuranzas, cada una de esas bienaventuranzas no están centradas en sí mismo ni en nosotros mismos, ¿verdad? Sino que cada una de ellas nos va dirigiendo, ¿no? La primera bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, aquellos que no quieren protagonizar, aquellos que no están para que sean aplaudidos, para figurar entre la lista de los más famosos. Es ahí donde realmente las bienaventuranzas están dirigidas precisamente a que podamos servir a los demás y no que se centren en nuestra sola persona. Y así cada una de ellas, ¿no? Podemos ver eso, ¿no? Bienaventurados los que lloran, ¿sí? Y que podamos consolar a otros que están llorando y no, no tirarme al piso, como se dice comúnmente, ¿no? Ay, pobrecito de mí, cómo sufro. El contexto es: bienaventurados los que lloran, pero por buscar la justicia de los demás, por buscar la paz con los demás, por los que están pasando por un dolor, y nosotros podemos estar ahí al lado de ellos, intercediendo y llorando precisamente al lado de ellos para que ellos salgan adelante, ¿no? Así cada una de las bienaventuranzas tiene ese matiz de buscar el bien de los demás. Gracias. Gracias, Rubén. Mañana hay oración, 5 de la tarde o cuarto para las 5. El viernes tenemos reunión de varones, 7 de la noche. Nos esperamos a los que puedan. Si alguien trajo
¿Tenemos alguna ofrenda? Aquí está el cesto. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer por tu palabra, pero no queremos ser solo oidores. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte a ti, Dios. Sabemos que es difícil renunciar a lo nuestro. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia de gente que no pudo dejar lo que tenía porque pesaba más para ellos. Pero también gracias a ti encontramos ejemplos de aquellos que sin dudarlo te siguieron. Y son expresiones preciosas las que dice, y dejando todo, le siguieron. Señor, ayúdanos a desprender de aquello que puede ser un estorbo, un lastre. Como dice el libro de Hebreos, tenemos por delante de nosotros una carrera, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para que al llegar al final de nuestra carrera podamos escuchar de tus labios, Jesús, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Anhelamos escuchar esas palabras de tus labios, Jesús, y estar contigo por la eternidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.